contrataba 16 salas de edición, se subcontrataban en Canal Capital, y el canal de la capital de la República no tenía una sala de edición propia. No tenía una sala de edición propia. ¿Cuántas salas de edición tenemos hoy día, si me ayuda mi equipo de trabajo? Hemos comprado 6 salas de edición. Hoy tenemos 6 salas de edición, pocas, muy pocas. Y cancelamos todos los contratos toda la subcontratación se canceló. Doctor Mejía, usted que decía por un Twitter hace algunas semanas que yo no tenía nada que mostrar, aquí le estoy diciendo que sí tengo hechos para mostrar, doctor Mejía. Esa subcontratación le implicaba a Canal Capital mensualmente, ¿cuántos millones de pesos? Si me recuerdan la cifra, por favor. Mensualmente, anuales 946 millones de pesos. Hoy, la planta de productores, de ingenieros, de editores, de jefes de operación de Canal Capital, se siente orgullosa de decirle a Bogotá y a este consejo que la producción de Canal Capital de contenidos es en un 95% de Canal Capital. Que no salimos a subcontratar salas de edición, que hemos hecho un esfuerzo enorme para producir y generar los contenidos que creemos nosotros son los contenidos de una televisión más humana, de una televisión incluyente, plural y diversa. Quisiera, ¿quién más que yo? Quisiera en estos 8 meses, doctor Flores, presentar más diversidad, presentar programas de Bogotá, pero teníamos que concentrarnos en algo que impactara en la opinión pública, pero que además lo estaba pidiendo a gritos los bogotanos y la sociedad colombiana. Una franja de análisis con todas sus tildes. Una franja de análisis digna de cualquier canal público de televisión. Hoy la franja de análisis, la mejor franja de análisis que tiene la televisión pública del país, la tiene Canal Capital. Doctor Flores, usted dice que nos preocupamos y algunas veces estamos más en lo nacional que en lo local, puede ser. Pero no puedo dejar de decirle, doctor Flores, que en esos programas de debate como La Controversia, dirigida por León Valencia y con el apoyo académico de la Fundación Nuevo Arcoíris, que en Las Claves, dirigido por el maestro Antonio Albiñaga, donde se encuentra Antonio Caballero y María Elvira Samper, excelentes periodistas de este país, en esos programas, más que en ninguna otra programación, ni siquiera en City, que tanto le gusta, doctora Clara, han hecho el análisis sobre los temas profundos de Bogotá, como se han hecho en esos programas. Eso sí, ¿por qué no lo ven? Yo no quiero pensar que es porque hay ahí un sentimiento en contra de Canal Capital, no, es sencillo, no lo ven porque no ven Canal Capital. Quiero también, aprovechando que se encuentra aquí también en el recinto Margarita Pacheco, quiero resaltar, señor presidente, el único programa de debate ambiental hoy en la televisión del país. El único. En un momento social y político de este país en el que hablamos de la locomotora minera. En un momento donde en la agenda del país se inscribe con fuerza el tema de los recursos naturales. Pues Canal Capital tiene el programa de análisis y le ofrece a los ciudadanos y ciudadanas de Bogotá, le ofrece a los ciudadanos de este país dicho programa, porque Canal Capital tiene claro que la televisión pública está para formar audiencias, para alfabetizar audiencias. Canal Capital tiene claro que en medio del desmadre nacional, una propuesta clara, contundente, precisa de la televisión pública es
el análisis y el debate. Cosa que hoy no ofrece la televisión comercial. Cosa que hoy, en esa magnitud, con la calidad de periodistas, de analistas que tiene Canal Capital, no la está ofreciendo, con todo respeto, otro canal regional de este país. Y por el contrario, el programa Las Claves, el programa La Controversia lo repiten otros canales regionales de este país. ¿No es eso un motivo para sentirnos orgullosos en Canal Capital? ¿No es eso un motivo para sentirse orgulloso este consejo? Pero la tapa, doctor Mejía, eso lo hizo este equipo. Yo no hablo de yo. Este equipo de Canal Capital, que empezó a crearse el 24 de febrero del presente año, cuando Holman Morris se posesionó. Eso no viene en la administración anterior, doctor Mejía. Pero la tapa es decir que Canal Capital es una cosa ahí intrascendente, un garaje que en la historia o bajo la administración de Gustavo Petro no ha tenido, no ha influido, ni ha pasado nada con ese canal. Perdónenme, concejales, perdónenme. La transmisión del concierto de Paul McCartney por un canal público de televisión rompió la historia de la televisión en este país. Así no lo quieren reconocer. Rompió la historia en dos de la televisión pública de este país. O me puede decir, el concierto de Paul McCartney, doctora Clara. Estoy esperando, doctora Costa, que me la traiga, que me la muestre. Nosotros no le tenemos miedo a las investigaciones, ni más faltaba. Pero lo que sí le puedo decir, doctora Costa, es que la Contraloría ya dijo públicamente que Canal Capital había llevado a cabo en forma eficaz, veraz y había cometido los intereses de la televisión pública en la transmisión de ese concierto. Lo dijo la Contraloría. Doctora Clara, le preocupa mucho la inclusión, válido, a mí también me preocupa. Por eso hicimos el concierto y transmitimos el concierto de Paul McCartney. Lo sacamos de un estadio de 30.000 personas que podían adquirir una boleta para ir a ver un concierto histórico. Se lo llevamos a millones de televidentes en este país. ¿Es eso sí o no inclusión? ¿Es eso función o no de la televisión pública, queridos concejales? ¿Es eso o no romper la historia en dos de la televisión pública nacional? ¿Es eso sí o no mostrar para qué sirve y para qué está hecha la televisión pública en este país? Y si tienen dudas, creo que era el doctor Mejía quien decía que a nosotros no nos estaba midiendo nadie, sí nos está midiendo Ibope. Y el concierto de Paul McCartney marcó 6 puntos histórico en la televisión y en el rating de los canales públicos de este país. Me siento orgulloso de Canal Capital. Y este consejo debería sentirse orgulloso de ese hecho. No es inclusión. Por primera vez en 15 años, Canal Capital hace algo que ya está inventado en la historia de las televisiones públicas del mundo, pero no lo había hecho Canal Capital. Por primera vez en 15 años, Canal Capital trae un artista como Manu Chao y mete en la Plaza Bolívar, también reúne las mejores bandas bogotanas y de 11 de la mañana a 10 de la noche le ofrece un concierto gratis a los bogotanos y bogotanas, especialmente a los jóvenes más humildes y más pobres de esta ciudad. ¿Es eso sí o no inclusión? Y transmitimos esa señal a todo el país con convenios que hicimos con las diferentes televisiones regionales. Y es más, a través de un convenio, eso se llama gestión, doctor Douglas. ¿Douglas? Doctor José Artur. Eso se llama gestión, eso se llama gerencia. Ese concierto, por un convenio que hicimos, producto de gestión, se llevó a través de pantallas de Public a todas las principales capitales de este país.
Y en esas pantallas de pública estaban en plazas públicas de Cartagena, Medellín, Barranquilla, Cali, Bogotá, aparecía el logo de Canal Capital. Estamos haciendo historia. No queremos seguir siendo la Cenicienta y vamos a demostrar el papel que juega y que tiene la televisión pública en Colombia. Eso se llama gestión, doctor. Y sigamos hablando de la gestión. El ejemplo, decían, no siempre el buen cirujano es buen gerente del hospital. Bueno, vamos a hablar de mi gestión. Porque además, para quienes no lo saben, yo soy un hijo de la televisión pública. Yo hice mi nombre con mucho esfuerzo, también con muchas amenazas, concejal, con la persecución a mi equipo de trabajo, a mi familia, en un programa que bautizó el honorable concejal Sanguino, Contravía, en la televisión pública nacional. Soy un hijo y me debo a la televisión pública. Sé el valor de la televisión pública en este país. Era el mejor socio que tenía el programa, señor presidente. Era un programa, y también estaba la conferencia episcopal, presidente, también estaba la Red de Mujeres por la Paz, y estaba financiado por la Unión Europea, por el Programa Andino para la Democracia y los Derechos Humanos de la Unión Europea. Ese programa duró 10 años, ahí me formé o consolidé lo que había yo aprendido de recorrer este país de conflicto. Y aprendí el papel de la televisión pública. Y a ese programa hubo toda una campaña para desprestigiarlo, para cerrarle sus cuentas, para que no le llegara ayuda internacional. Y gerenciando o estando a la cabeza de ese programa, aprendí lo que era la gestión y la consecución de recursos para un programa de televisión. Aprendí la proyección de la televisión. Lo digo para decirle que sí, sé de gestión y me ufano de la gestión que hemos hecho hoy en Canal Capital. Hablando de gestión, y me sorprende, honorables concejales, que ninguno de ustedes haya mencionado uno de los programas que ha estado en diversas columnas de opinión y editoriales de la prensa nacional y que es producido por Canal Capital, señor presidente. ¿Sabía eso, señor presidente? Las víctimas de Pablo Escobar. Con una gestión hecha con el Centro Ático de la Universidad Javeriana, Canal Capital logró que la producción de esta serie fuera del mayor alto nivel. Cine. No lo sabían, señores concejales. Eso se llama gestión. Y hoy mantenemos un acuerdo con el Centro Ático de la Universidad Javeriana y esa serie está a portas de ser comprada por Telemundo. Eso es gestión. Y por Venezuela también. Miami también. No es Telesur, es Telemundo. Y aquí hablamos en ese debate pedagógico al que usted invitaba, doctor Juan Carlos Flores, y del cual es lo más provechoso que podemos sacar, una de las cosas más provechosas que podemos sacar en el debate de la tarde de hoy. Papel de la televisión privada, papel de la televisión pública. Yo sé, doctor Douglas, yo sé que usted, concejal, se tuvo, excúseme, doctor Arthur, y créame que cuando usted me llamó la atención, no me estaba riendo por lo que usted estaba diciendo, era un llamado de atención que me decía a usted. Si lo ofendí, le pido disculpas, doctor Arthur. Pero
Pero concejales, este ejemplo de las víctimas de Pablo Escobar es el mejor ejemplo para debatir el papel y en qué vías, en qué carriles está la televisión pública y la televisión privada. El país, una parte, un sector del país, seguramente sus feligreses, su iglesia, se habrá escandalizado con la propaganda o la serie El Patrón del Mal. Yo no quiero calificarla. Ese es el papel de la televisión privada, ver al televidente como consumidor, ver la posibilidad de negocio, de hacer negocio. Y El Patrón del Mal, indiscutiblemente, doctor Flores, una megaproducción. Pero, con todo respeto, desde la televisión pública no nos podíamos quedar criticando la televisión comercial otra vez patrocinando y haciendo lecturas del país desde el victimario. La televisión pública no se puede quedar solamente en la crítica. Y por eso es que Canal Capital hace un ejercicio y rápidamente, en una ofensiva de gestión, de gerencia, de visualizar el papel de la televisión pública, dice: nosotros sacamos al aire paralelamente las víctimas de Pablo Escobar. Porque el relato de este país se tiene que acostumbrar a que el relato de la historia también se tiene que hacer desde los débiles, desde los más humildes, y en este caso desde las víctimas. Y es una serie de 13 capítulos donde hablan las víctimas de una de las tragedias, de uno de los flagelos más grandes de este país, el narcotráfico. Y donde esas víctimas, bogotanas, caleñas, antioqueñas, nos decían a nosotros, a Canal Capital: gracias, porque nadie en estos años nos había puesto una cámara para contar el dolor y lo que sentimos y sufrimos durante estos años, durante esos años donde han estado solas esas víctimas. Les cuento una anécdota, doctor Flores. Las viudas de los policías que murieron en la ciudad de Medellín, asesinados por órdenes de Pablo Escobar y el cartel de Medellín, nunca les habían hecho un documental. Nunca les habían puesto una cámara. Nosotros recobramos esos testimonios. Y si ustedes vieron la serie, tuvieron que darse cuenta el dolor y el rencor lamentable, pero valedero, de esas víctimas. Al ver que lo comercial, el país, ciertos sectores del país se volcaban a ver la historia de quien ha sido uno de los victimarios más grandes de este país. Pero la televisión pública estaba allí para resarcirlos, para ponerlos en el lugar que se merecen, muy alto, para construir para esas nuevas generaciones que tanto le preocupan, doctor Palacios, que tanto le preocupan, señor presidente, para enseñarle a nuestros hijos que esos hechos de sangre y ese flagelo de narcotráfico y lo que hizo Pablo Escobar no se puede olvidar en este país. Eso lo hizo la televisión pública y me siento orgulloso de esa serie. Perdóneme, yo lo dejé hablar, doctor Palacios. Entonces, ¿no me debo sentir orgulloso de la serie, doctor Palacios? ¿Eso es lo que me quiere decir? Sí, y se debe sentir feliz y contento este consejo. Esa serie generó varias columnas de opinión aplaudiendo a Canal Capital. Por la función social que le estaba devolviendo esa serie de 13 capítulos, sencilla, respetuosa, eso sí, digna, a otro relato de la historia de este país, el que merecen construir las víctimas. Me hubiera gustado que alguno de ustedes, concejales, y mis amigos concejales, hubieran resaltado ese esfuerzo. Gerencia, ese programa, reitero, se logra sacar adelante por el convenio que hacemos con el Centro Ático,
que deposita en esa serie con sus equipos, con su apuesta, más de 300 millones de pesos. Se logra con los acuerdos que logramos hacer con Telemedellín y la sacamos adelante. Y espero yo darle una buena noticia al Consejo, pero más que al Consejo, al país, que la televisión pública, en este caso la de Bogotá, sí puede hacer productos televisivos de calidad que pueden ser dignos de exportación. Doctor Flores, usted llamaba la atención por algo que es transversal a este debate de la televisión pública y la televisión privada. Los fondos y los dineros con los que se produce televisión privada y con los que se produce televisión pública. Voy a citar, y espero que la memoria no me falle en la cifra, porque la tiene muy presente el ministro de Comunicaciones. Mientras la televisión privada en Colombia produce contenidos por un valor de más de 300.000 millones de pesos, 300.000 millones de pesos, la televisión pública en Colombia produce contenidos con 30.000 millones de pesos. Toda la televisión regional. Toda la televisión regional. ¿Cómo podemos nosotros competir con semejante desproporción? ¿Cómo podemos nosotros llevar, como lo es, o al sitio en donde están otras televisiones públicas del mundo, como la Deutsche Welle, la BBC de Londres, televisión española, cuando no se le inyecta dinero a la televisión pública, empezando por Canal Capital? Cuando, sin conocer ese contexto y con todo respeto, se dice que no se va a votar un presupuesto nuevo para Canal Capital. ¿Cómo están las finanzas entonces? ¿Cómo están las finanzas? Aquí me tiene que ayudar mi equipo. Ya le dije. No, presidente, está en el cuestionario, y hay una lectura que le están haciendo. Presidente, están prohibidos los diálogos. Y hay una lectura que están haciendo, de esas cifras. Se nos dice que Canal Capital. Se me olvidó el nombre suyo también. ¿Cómo? Holman Morris. Perdón, yo le iba a decir Chucky Morris. Doctor Morris, quiero decirle, y perdone con la venia del doctor Sanguino, acá hay un cuestionario, nos hemos limitado simplemente al tema de género, de la inclusión, la exclusión, todo el día, pero también lo más importante acá, que usted ya lo ha tocado 2 veces, estamos pronto a revisar el presupuesto de la vigencia del 2013, y este es el momento. Obviamente que usted va a tener que venir acá a defender las finanzas suyas, pero este debate más que también de fondo es cómo están las finanzas del canal, cómo las encontró, si tiene problemas, como dice el concejal Palacio, si encontró algo, hay alguna denuncia de lo que encontró, si es viable, si estamos perdiendo plata como lo ha sostenido. Alguien que hay un déficit del 56.000 millones de pesos. Ahora hablemos y díganos aquí a la plenaria, ¿cuánto lleva usted en porcentaje de ejecución a la fecha de hoy? El 80%, me pregunta, presidente, sobre el porcentaje de ejecución. La doctora Clara dice que el 4%. Esos son gastos de inversión. Pero el total de ejecución hoy de Canal Capital es del 80%. Tenemos una preocupación, y es válida y se tiene que hacer pública. La transición de la Comisión Nacional de Televisión a la Autoridad Nacional de Televisión dejó a Canal Capital hasta el día de hoy sin la posibilidad de contar con 2.000 millones de pesos. Y eso nos está haciendo un hueco grande en la proyección que se tenía para hacer nuevos contenidos. Y esos 2.000 millones era precisamente
lo que financiaban los gastos de inversión, es decir, nuevos contenidos. Doctora Clara, yo comparto con usted que en Canal Capital nos hace falta una franja para afrodescendientes, por supuesto. Nos hace falta una franja para indígenas, para esos 12 cabildos de indígenas, por supuesto. Me preocupa mucho y estoy en deuda con la cultura de Bogotá. Canal Capital está en deuda con la cultura de Bogotá. No tenemos ese recurso financiero para hacer en este momento esa franja. Pero no quiero que eso sea una excusa. No puede ser excusa. ¿Por qué, doctora Clara? Porque a lo largo de la programación, y por eso reitero y perdónenme que sea cansón, pero prefiero decir, quiero ser completamente sincero, pero a lo largo de la programación sí se han visibilizado esas comunidades. Por ejemplo, pongo un ejemplo, una de las transmisiones más bonitas que hizo Canal Capital tuvo que ver con el Festival Afro de Bogotá. Eso lo transmitimos. Nosotros en lo que va del año hemos hecho más de 60 transmisiones en directo de eventos especiales, un récord en la historia de Canal Capital. Y producciones especiales en directo porque sabíamos que no podíamos sacar adelante esos programas, mas no, sin embargo, se podía convertir en una excusa, habiendo tanto evento que se produce en la capital de la República que podía ser visibilizado y compensar la idea de que no existieran esos programas. Es por eso también que en algún momento transmitimos desde 5 de la mañana hacia casi las 9 de la mañana el solsticio de verano, que es una manifestación cultural indígena que recibía el nuevo año maya. Eso se transmitió por Canal Capital, nadie más lo transmitió. Nos pidieron desde Ecuador, desde Quito, desde La Paz, Bolivia, que subiéramos la señal al satélite para ser retransmitido, porque en Bogotá en esa fecha se congregaban comunidades indígenas a lo largo y ancho de América Latina. Eso también está ahí. Por eso yo defiendo y digo que sí le estamos apostando a la inclusión en Canal Capital. El presupuesto, presidente, que tanto le preocupa y le ha preocupado a usted a lo largo y ancho de su trayectoria como concejal aquí en el Consejo. Tenemos una deuda acumulada de 56.000 millones de pesos. Herencia que viene de cada administración, pero es una realidad que no es diferente a la del resto de canales regionales y locales del país. Es que ningún canal regional, ningún canal público de este país es autosuficiente. Señores, no compren esa idea, eso no puede ser posible. Es que la televisión pública es formadora de audiencias. Nosotros no vemos al espectador como un consumidor o alguien para hacer programas que generen pauta, que generen comercialización. Nosotros el día de mañana, donde yo me invente un reality y Canal Capital se llene de dinero a costa, eso sí, concejal, de los principios que tiene la familia. No lo puede hacer la televisión pública. Por eso es que los países, los estados fuertes, financian la televisión pública. No son autosostenibles, doctora Clara. ¿Quién dijo que alguien me muestre en la historia, en este momento de las sociedades, qué canal público es autosuficiente? Entonces yo invito a este consejo, por el contrario, presidente, excúseme, ya siéntate. Por el contrario, yo lo que interpreto en la tarde de hoy, concejales, es la preocupación de algunos por llenar de contenidos a Canal Capital. Válido. Yo interpreto de algunos aquí la preocupación por convertir a Canal Capital, señor presidente, por el canal que se merece una metrópoli de 7 millones de habitantes. Yo interpreto aquí la preocupación de algunos concejales por convertir de verdad a Canal Capital el mejor canal de la televisión pública del país, pero sobre todo un canal digno de la capital de la República. Por eso es que invito a este honorable consejo, lo invito a usted, concejal,
a que antes de decir liquidemos Canal Capital, construyámoslo con sus propuestas. Bienvenidas sus propuestas para construir un canal más incluyente, un canal más tolerante. Esa es la propuesta de televisión pública que estamos construyendo, no es más ni es menos. Y si se dan cuenta, desde la primera semana de mi gestión al cargo, ahí están los mensajes de pluralidad, de convivencia.